El otro coautor del proyecto es el doctor Hugo Fernet Leonet. Él es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, profesor investigador líder de la línea de investigación en gestión ambiental del Grupo de Investigación Plan de Investigación para el Fortalecimiento Integral de las Comunidades FIFIL y decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño, autor y coautor de artículos científicos. Del proyecto que hoy les voy a presentar es la situación actual de 11 instituciones educativas y o centros asociados del sector rural del municipio de Arboleda, Nariño, en relación al agua para consumo. Este proyecto está dentro de un convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación de Nariño, como gestor el Plan Departamental de Agua, el Instituto Departamental de Salud de Nariño, la Universidad de Nariño, y como los ejecutores somos el Grupo de Investigación FIFI. El convenio es el 141119, YACU, Tomemos Agua Segura. Como objetivo del estudio tenemos diagnosticar la situación actual de 11 instituciones educativas y 2 centros asociados del sector rural del municipio de Arboleda, Nariño, en relación al agua para consumo. Nosotros, el municipio de Arboleda, Nariño, se encuentra ubicado al norte del departamento de Nariño. El departamento de Nariño se encuentra ubicado al sur de Colombia, con frontera con el Ecuador. Es un municipio que está a una altura de 1.170 metros sobre el nivel del mar. Se caracteriza por ser una zona cafetera del departamento y se encuentra a una distancia de 60 kilómetros de la capital del departamento. Como metodología de la investigación, inicialmente se hizo una selección de las instituciones educativas a beneficiar con el proyecto, teniendo en cuenta los reportes de calidad de agua suministrados por el Instituto Departamental de Salud de Nariño, el índice de riesgo de consumo de agua, el nivel de riesgo, además del número de estudiantes y las enfermedades diarreicas agudas. También, una vez que se tenía esto, se tuvo en cuenta también el concepto sanitario del sistema de acueducto, se realizó una caracterización higiénico-locativa e infraestructural de las condiciones de los restaurantes escolares y de las cocinas para poder hacer ese diagnóstico. Como discusión y resultados, el municipio de Arboleda cuenta con 24 instituciones educativas. Para poderlas ser beneficiadas, pues se tuvieron los criterios que les estaba comentando. El número de estudiantes tenía que ser mayor a 10, un nivel de riesgo para consumo de agua entre medio y alto, ser en la zona rural, no haber sido beneficiado con otros proyectos similares anteriormente y la presencia también de las enfermedades diarreicas agudas. Aquí podemos ver el municipio de Arboleda con sus 11 instituciones que salieron beneficiarias en el proyecto. Estas instituciones tenían, digamos, la institución educativa ecológica La Cocha, 134 estudiantes, el centro educativo La Cocha de 42, el centro educativo El Volador 23, el centro educativo Santa Teresa 31, el centro educativo Las Guadas 26, la institución educativa Rosa Florida 338, el centro educativo Pedregal 41, el centro educativo Tierras Blancas 34, el centro educativo Las Palmas 24, el centro educativo El Empate 25 y la institución educativa de desarrollo rural de Huesaco 305. Cada uno de estos sistemas de estas instituciones educativas también se le tuvo en cuenta de dónde ellos obtenían o captaban su agua o hacían el suministro de agua. Nos dimos cuenta que 2 instituciones, que son el Centro Educativo La Guada y la institución educativa Berruecos, se abastecen directamente de la fuente, digamos, tienen acueducto propio. En cuanto al índice de riesgo de consumo de agua, podemos observar, aquí en Colombia está reglamentado por la resolución 2115 del 2007, donde evalúan ciertos parámetros y ya cada uno de los parámetros les dan un puntaje. Estas 11 instituciones educativas tenían un riesgo alto,
pero tenemos 3 instituciones educativas que son el Centro Educativo Santa Teresa, la Institución Educativa Rosa Florida y el Centro Educativo Tierras Blancas, que tienen un riesgo casi o muy alto, casi llegando a un riesgo inviable. Estos datos fueron reportados por el Instituto Departamental de Salud entre los años 2018 y 2019. Para ese cálculo, aquí les traje los parámetros que tiene en cuenta la normatividad. A cada uno de estos parámetros, de acuerdo al riesgo, les dan un puntaje, como son para las coliformes totales y Escherichia coli de la contaminación microbiológica. Nos damos cuenta que tiene unos puntajes altos. Entonces, la fórmula es sencilla, es la suma de los parámetros que no cumplen o que no son aceptables entre la sumatoria total del riesgo por 100, ahí nos daría la clasificación del riesgo. Esta clasificación está, si tenemos unos puntajes superiores a 80, de 80.1 hasta 100, ya se la puede clasificar inviablemente sanitaria. Para el proyecto, nosotros no trabajamos con estas características de esta agua, porque la idea de continuar es entregar unos sistemas no convencionales de tratamiento, unos filtros, y estos filtros no remueven lo que es contaminación química o por metales pesados, remueven la contaminación microbiológica. Entonces tenemos unos puntajes entre 35.1 y 80, una clasificación de riesgo alto, de 14.1 a 35 una clasificación de riesgo medio, de 5.1 a 14 una clasificación de riesgo bajo y de 0 a 5 la clasificación sería sin riesgo. Una vez que obtuvimos las instituciones y ya conocimos cómo era esa calidad de agua para abastecimiento, se continúa haciendo la encuesta higiénico-locativa o el diagnóstico higiénico-locativo cada una de las instituciones. Para esto, inicialmente se hizo las encuestas directamente a los manipuladores de alimentos. La primera era verificar si ellos habían sido capacitados en cuanto a la manipulación de alimentos. Nos informaron en las 11 instituciones, los manipuladores, que ellos sí habían sido capacitados entre el año 2018 y el semestre A del 2019, cumpliendo con la resolución 29452 del 2017, que dicen que ellos deben tener conceptos de las diferentes temáticas relacionadas en buenas prácticas, higiene y manipulación de alimentos. Aunque ellas han sido capacitadas, también teníamos que verificar en campo si hacían el uso adecuado de la dotación. Nos dimos cuenta que una de las instituciones educativas, uno de los manipuladores, no cumplía o no usaba adecuadamente los implementos de la dotación personal, entonces que nos incumple con el decreto 2674 del 2013, y esto también nos indica que puede generar una cierta contaminación a la hora de la preparación de los alimentos de consumo en las instituciones educativas. En cuanto, si conocen el concepto de agua segura, nos dimos cuenta que 3 de las instituciones educativas, que equivalen al 27%, las manipuladoras desconocen el concepto de agua segura. Esto nos indica que nosotros debemos reforzarles a ellos en los talleres conceptos de higiene, manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura y además el concepto de agua segura. ¿Qué es el agua segura? El agua segura es el agua que cumple con los parámetros que puede ser suministrada para consumo humano, que no les va a afectar o que no va a generar ningún daño hacia la salud. Es importante, nosotros acá en Colombia tenemos la normatividad que habla de agua potable, pero apenas está empezando a introducir el concepto de agua segura. El agua potable en la normatividad exige que tenga cierta cantidad de cloro residual para que mientras llega la distribución hacia los hogares o hacia las instituciones pueda mantener ese escudo o garantizar la calidad del agua. El agua segura, en esta parte, se entrega un agua que puede ser filtrada internamente en las instituciones educativas, pero no van a tener ese cloro residual. Entonces debe ser consumida inmediatamente, es tratada, no se la puede almacenar por largos periodos de tiempo
pero esta agua no, digamos, no va a generar ninguna enfermedad, o sea, es apta para el consumo. En cuanto a material predominante, también nosotros se hizo una revisión de las condiciones de la infraestructura de las cocinas y de los restaurantes escolares. Nos dimos cuenta que las cocinas, las paredes de las cocinas, 10 de las instituciones estaban en cerámica y una de las instituciones estaba en pintura lavable. De acuerdo al decreto 375 de 1987, nos dicen que los materiales deben ser resistentes al agua, deben ser impermeables, no deben absorber y tienen que ser de fácil limpieza. Nos dimos cuenta que cumplen con estas especificaciones, no tenían grietas y tenían un acabado liso. Además, al hacer la inspección visual, nos dimos cuenta que las áreas de cocina y de preparación de alimentos estaban limpias, tenían las zonas delimitadas para la disposición de residuos, para el almacenamiento de los alimentos no perecederos y los perecederos. En cuanto al piso de las cocinas y restaurantes, 10 de las instituciones educativas contaban con piso en cerámica, y una de las instituciones que estaba renovada estaba el piso en granito, indicando, pues, de acuerdo también a la normatividad, que estos pisos tienen que ser lavables, que puedan mantener la higiene y garantizar que no haya acumulación de ninguna sustancia o residuos. En cuanto al material de los techos de las instituciones educativas, de las cocinas y de los restaurantes, nos dimos cuenta que 10 de las instituciones estaban construidas en fibrocemento, o acá en Colombia la conocemos como Eternit. También estaban pintadas perdón, la redundancia, estaban cubiertas, digamos, con pintura lavable, con pintura en aceite, garantizando, pues, o evitando la acumulación de polvo, y así evitando la formación de mohos y hongos para poder hacer una fácil limpieza. En cuanto al estado del mesón de las instituciones educativas y centros asociados, nos dimos cuenta que estaban en buena calidad, en buen estado, como lo podemos observar en la imagen, pero nos dimos cuenta que en esta partecita tiene los ángulos, digamos, que pueden hacer que se crezcan o haya acumulación de sustancias que pueden generar contaminación. Entonces, los mesones eran construidos en cerámica y encontramos uno que en otro tipo de material. El proceso evidenció que la mayoría de los centros educativos, los mesones, cumplían con los requerimientos para la preparación de los alimentos. Una vez clasificada la infraestructura, también se hizo el análisis de dónde ellos obtenían el suministro de agua potable. El abastecimiento se realiza por fuentes superficiales, lo que nos indica que están ellos mayormente expuestos a cierta contaminación, porque depende qué actividades estén alrededor de la zona donde están captando, pueden generar una contaminación fácilmente, como lo menciona TUESCA 2015. Una vez que vimos, se les hizo la consulta a los manipuladores de alimento en cuanto a la percepción de agua. Tengamos en cuenta que la percepción es algo subjetivo, que depende de la percepción de cada una de las personas, de cómo miran esa parte, cómo ven esa relación en cuanto al consumo, como lo dice Benescal y Álvarez 2010. Nos dimos cuenta que ellos, para la preparación de alimentos, ellos ven que tienen una calidad buena y excelente, pero cuando ya se les pregunta cómo está para el consumo para bebidas, sin hacerle ningún tratamiento, ellos argumentan que ya tienen un estado entre bueno y regular, ¿sí? Malo. Recordemos que estas instituciones, la calidad de agua era una calidad con riesgo alto, que no cumple con los parámetros.
En cuanto al tratamiento que ellos realizan en la preparación de alimentos y consumo de agua en las instituciones y centros asociados, nos dimos cuenta que para la preparación de alimentos ellos realizan una parte de cloración o ebullición del agua y hay una institución educativa que utiliza los filtros. Pero ya para el consumo como bebida directamente, ellos hacen la ebullición, pero hay una institución educativa que no le realiza ningún tratamiento. Al hacer visitas también, como esta zona, yo les comentaba que era zona cafetera y es un poco, digamos, de clima cálido, los estudiantes cuando hacen deporte, cuando tienen sed, van directamente y toman agua del grifo sin ir hasta la cafetería o hasta el restaurante escolar. Entonces ahí hay riesgo para que ellos contraigan alguna enfermedad diarreica aguda. Entonces nos dimos cuenta que el 9%, que equivale a una de las instituciones educativas, están incumpliendo con el decreto 3075 de 1997. En cuanto a la disposición final de aguas y excretas, de aguas grises y excretas, la mayoría de estas instituciones, como son en la zona rural, no cuentan con sistema de alcantarillado, hacen la disposición en tanques sépticos, tanto de las aguas grises como de las excretas. Pero nos da una preocupación porque hay una de las instituciones educativas que hace la disposición directamente al campo abierto de las aguas grises, incumpliendo con la normatividad, y esto puede generar contaminación o riesgo de presencia de enfermedades diarreicas agudas. En cuanto a la frecuencia del aseo general de cocinas y restaurantes, nos dimos cuenta que el aseo a la cocina se lo realiza diariamente en 8 de las instituciones educativas, y 3 nos respondieron que lo hacen semanalmente, pero ya la zona del restaurante escolar, las 11 instituciones lo hacen a diario, lo que están cumpliendo con la resolución 2674 del 2013, cumpliendo con los estándares del plan de saneamiento que cada una de las instituciones deben tener, y contemplan esos programas de limpieza y desinfección, control de plagas, fumigación, residuos sólidos y abastecimiento. Esta frecuencia de aseo también nos indica qué tan susceptibles o qué tan vulnerables pueden tener hacia un momento de contaminación de esos alimentos por contaminación cruzada por contaminación cruzada. Entonces, al hacer esa limpieza de la zona, están garantizando eliminar esos gérmenes y contribuyen a la higiene segura y el bienestar de los estudiantes. En cuanto al manejo de residuos sólidos, las 10 instituciones educativas cuentan con sistema de recolección, la realiza la empresa de aseo, digamos, de la ciudad de Pasto, tienen convenio con el municipio, van a hacer la recolección de estos residuos sólidos, pero nos dimos cuenta que en la institución educativa sí manejan lo que es el código de colores, dicen que sí tienen el sistema para el reciclaje, pero no están muy bien rotulados en estos recipientes plásticos, no están cubiertos para la lluvia y tampoco tienen la tapa. Entonces, y una vez que se hizo la inspección visual, también no estaba haciendo adecuadamente el manejo de disposición de los residuos sólidos, la clasificación, incumpliendo con la norma técnica colombiana NTC-ETC 24 de 2009. Por último, como conclusiones tenemos, los resultados indican que las 11 instituciones educativas y los centros asociados, el índice promedio de riesgo de consumo de agua es de 62,8, con una clasificación de riesgo alto, indicando deficiencias en el tratamiento de agua. En cuanto a la caracterización higiénico-locativa e infraestructural, las cocinas y restaurantes escolares cumplen con la normatividad colombiana vigente en el material de construcción de pisos, paredes, techos y mesones. Los manipuladores de alimento han sido capacitados en buenas prácticas de manufactura. Por último, es necesario implementar sistemas de tratamiento a nivel domiciliario que garantice el abastecimiento de agua segura a la comunidad educativa, disminuyendo la presencia de enfermedades diarreicas agudas, todo esto fortaleciendo con una estrategia de adopción social que debe estar orientada a fortalecer temáticas como
higiene, contaminación cruzada y sistemas no convencionales. Muchas gracias y aquí les dejo mi correo y los contactos del convenio.